Cordial saludo a apreciadas familias, jóvenes y niños. En este momento de encuentro personal con el Señor, vamos a hablar del Padre. Párrafo 2. Primero, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Iniciemos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los cristianos son bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Evangelio de San Mateo capítulo 28 versículo 19. Antes responden creo. A la triple pregunta que les pide confesar su fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu. La fe de todos los cristianos se cimenta en la Santísima Trinidad. Los cristianos son bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y no en los nombres de estos, pues no hay más que un solo Dios, el Padre Todopoderoso, y su Hijo único, y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo. Es pues la fuente de todos los otros misterios de la fe, es la luz que los ilumina, es la enseñanza más fundamental y esencial en la jerarquía de las verdades de fe. Toda la historia de la salvación no es otra cosa que la historia del camino y los medios por los cuales el Dios verdadero y único, Padre, Hijo y Espíritu Santo se revela, reconcilia consigo a los hombres apartados por el pecado y se une con ellos. En este párrafo se expondrá brevemente de qué manera es revelado el misterio de la bienaventurada Trinidad. Primero, como la Iglesia ha formulado la doctrina de la fe sobre este misterio. Segundo, y finalmente, como por las misiones divinas del Hijo y del Espíritu Santo, Dios Padre realiza su designio amoroso de creación, de redención y de santificación. Tercero, los padres de la Iglesia distinguen entre la teología y la coeconomía, designado con el primer término el misterio de la vida íntima del Dios, Trinidad, con el segundo, todas las obras de Dios por las que se revela y comunica su vida. Por la oikonomía, las obras de Dios revelan quién es en sí mismo e inversamente el misterio de su ser íntimo ilumina la inteligencia de todas sus obras. Así sucede analógicamente entre las personas humanas. La persona se muestra en su obrar y a medida que conocemos mejor a una persona, mejor comprendemos de su obrar. La Trinidad es un misterio de fe en sentido estricto, uno de los misterios escondidos en Dios, que no pueden ser conocidos sino son revelados desde lo alto. Dios ciertamente ha dejado huella de su ser trinitario en su obra creadora y en su revelación a lo largo del Antiguo Testamento, pero la intimidad de su ser como Trinidad Santa constituye un misterio inaccesible a la sola razón e incluso a la fe de Israel antes de la encarnación del Hijo de Dios y el envío del Espíritu Santo. Segundo, la revelación de Dios como Trinidad. El Padre revelado por el Hijo. La invocación de Dios como Padre es conocida en muchas religiones. La divinidad es con frecuencia considerada como Padre de los dioses y de los hombres. En Israel, Dios es
llamado Padre en cuanto creador del mundo, pues aún más es Padre en razón de la alianza y del don de la ley a Israel su primogénito. Éxodo capítulo 4 versículo 22. Es llamado también Padre del Rey de Israel. Es muy especialmente el Padre de los pobres, del huérfano y de la viuda, que están bajo su protección amorosa. Al designar a Dios con el nombre de Padre, el lenguaje de la fe indica principalmente dos aspectos: que Dios es origen primero de todo y autoridad trascendente, y que es al mismo tiempo bondad y solicitud amorosa para todos sus hijos. Esta ternura paternal de Dios puede ser expresada también mediante la imagen de la maternidad, que indica más expresivamente la inmanencia de Dios, la intimidad entre Dios y su criatura. El lenguaje de la fe se revive así de la experiencia humana de los padres, que son en cierta manera los primeros representantes de Dios para el hombre. Pero esta experiencia dice también que los padres humanos son falibles y que pueden desfigurar la imagen de la paternidad y de la maternidad. Conviene recordar entonces que Dios trasciende la dimensión humana de los sexos. No es hombre ni mujer, es Dios. Transciende también la paternidad y la maternidad humana, aunque sea su origen y medida. Nadie es padre como lo es Dios. Jesús ha revelado que Dios es Padre en un sentido nuevo. No lo es solo en cuanto creador. Es enteramente Padre en relación con su Hijo único, que recíprocamente solo es Hijo en relación a su Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Mateo capítulo 11 versículo 27. Por eso los apóstoles confiesan que Jesús, como el Verbo, en quien el principio estaba junto a Dios y era Dios, Evangelio de San Juan capítulo 1 versículo 1, como la imagen del Dios invisible, Colosenses capítulo 1 versículo 15, como el resplandor de su gloria y la impronta de su esencia, Hebreos capítulo 1 versículo 3. Después de ellos, siguiendo la tradición apostólica, la Iglesia confesó en el año 325, en el primer concilio ecuménico de Nicea, que el Hijo es consubstancial al Padre, es decir, un solo Dios con él. El segundo concilio ecuménico, reunido en Constantinopla en el año 381, conservó esta expresión en su formulación del credo de Nicea y confesó al Hijo único de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, consubstancial al Padre. Para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal, nos conceda la gracia de vivir en su paz y su amor, y nos guarde para la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.